Buenas noches. Hoy se registró el segundo día con más muertes en esta difícil, larga, penosa crisis del coronavirus. 60 muertos en México en las últimas 24 horas. Y hay otro dato ahí inquietante, el dato de la letalidad, el porcentaje entre contagiados y personas muertas en el mundo es de 6.7%. En México es de 7.9%, más de un punto porcentual arriba de la cifra mundial. Son las cifras oficiales, pero no todos los gobernantes las están tomando como válidas. Esta mañana el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, reclamó a la Secretaría de Salud de no difundir las cifras reales que su gobierno ha entregado. El secretario de Salud de Baja California, que estaba con él, confirmó 72 personas muertas por coronavirus en Baja California. Sin embargo, la Secretaría de Salud Federal solo contabiliza hasta esta noche 33 personas muertas en ese estado. Yo le pregunto a los expertos que están haciendo esta información, ¿verdad? Expertos entre comillas, ¿por qué están reportando una información que no es real? O sea, yo voy a tener como gobernador, les voy a exigir que den la información verídica de Baja California. Sí. No pueden dosificarla. Si esto es cierto, digo, sí. Una de las dos personas están diciendo mentiras, o ellos o nosotros. Sí, desafortunadamente nosotros tenemos a los pacientes aquí, tenemos a los pacientes que han fallecido en nuestro estado y tenemos los resultados positivos de COVID. O ellos en la Ciudad de México o nosotros en Baja California están diciendo mentiras. Es el gobernador Bonilla de Baja California, gobernador de Morena, por cierto. Esta noche el director de epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, José Luis Salomía, aseguró que es cada estado el que captura los datos en la plataforma que la Secretaría de Salud utiliza para obtener las cifras que se presentan a las 7 de la noche. Dijo que cada autoridad sanitaria estatal tiene una contraseña y un usuario para poder ingresar a este sistema de captura de datos. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el gobierno de Baja California dice que están subregistrando sus cifras de muertos? ¿Por qué? Bueno, antes de ir con toda la estadística, a partir de hoy era obligatorio el uso de cubrebocas en todas las estaciones del metro de la Ciudad de México. Hicimos un recorrido por las estaciones y no fue así. No se aglomere, guarde su distancia. El uso de cubrebocas es obligatorio, señores. Ningún lugar de la Ciudad de México concentra hoy, en plena emergencia sanitaria, tantas personas como las que se reúnen en estos pasillos, andenes y vagones. Este viernes, en un intento por romper las cadenas de contagio entre quienes no se pueden o quieren quedar en casa, comenzó el reparto y uso masivo de cubrebocas en el metro. La iniciativa, aplicable en las 12 líneas, fue lanzada desde la terminal Pantitlán, una de las más transitadas del sistema. Aquí conectan 4 líneas, incluso una que viene del municipio de La Paz en el Estado de México. En este punto, Pantitlán, las autoridades del metro pretenden entregar en una semana 1 millón de cubrebocas. Aunque la medida fue anunciada como obligatoria, al final se trató de un ejercicio voluntario porque no se le impidió la entrada a ninguna persona que no portara la protección. Algunos usuarios no lo toman porque dicen que no es necesario en algún momento. Ya es decisión de cada quien, pues eso es muy cierto. ¿No le dieron cubreboca a usted? Sí. ¿Y no lo está usando? No. ¿Sí lo va a usar? Pues sí. ¿Usted qué piensa? Pues no lo sé. Es un virus que ya existía y pues simplemente le están tomando demasiada importancia y pues es algo que a mí me da. Policías del transporte intentaron hacer cumplir la medida entre todos los pasajeros, pero una minoría prefirió no responder. Fuera de la concurrida línea 9, la medida se relaja. En la línea 3, que cruza de norte a sur la Ciudad de México, el reparto de cubrebocas no fue masivo. Incluso, en estaciones como Centro Médico, se pudieron ver a menores de edad viajando con sus padres sin protección.
Y en otras como Eugenia y Coyoacán, por ejemplo, parecía que no había emergencia. Nadie en los torniquetes entregaba insumos de protección. El gobierno mencionó que a todo el mundo está dando el cubrebocas. A nosotros hemos estado desde que empezó esto, no hay cubrebocas. Ahí están las imágenes. La autoridad hace un esfuerzo, en este caso la autoridad de la Ciudad de México, pero hay mucha gente, pese a que llevamos ya 5 o 6 semanas en esto, que siguen pensando que no es cosa seria. Ahí están las imágenes, ahí están los testimonios. Hablando del metro, la semana pasada, si lo recuerdan, presentamos los reclamos que hicieron locatarios, quienes tienen comercios ahí en el metro de la Ciudad de México, porque el gobierno de la ciudad les exigió cerrar los negocios, pero les dijo que iban a tener que pagar la renta por esos negocios de abril y de mayo. Soy una persona de la tercera edad, y cual yo vivo al día. Entonces ellos nos obligaron a cerrar. Entrando el 30 de abril van a pagar la renta de mayo. Pues ¿cómo la vamos a pagar si ni siquiera tenemos una entrada, no? O sea, claro. Si tuviéramos dinero guardado no estaríamos pues aquí, ¿no? O sea, o juntas para la renta o juntas para darle algo a los empleados. Bueno, pues terminaron ganando los locatarios. Esta mañana el metro informó que se condonará a estos locatarios, es decir, no van a tener que pagar las rentas ni de abril ni de mayo, siempre y cuando sus pagos estuvieran al corriente hasta el mes de marzo. El metro informó que 85% de los locales están cerrados por no ser de actividades esenciales. El otro 15%, los que sí están funcionando, esos sí van a tener que pagar la renta. Y es justo sobre ese 15% que continúa abierto que los locatarios le hacen esta petición. Mis ventas están en un 20, 25 y en algunas 30% en relación a lo que estábamos vendiendo. Nuestras ventas se han venido para abajo. Por tal motivo, les pedimos también, por favor, que se haga extensivo este beneficio para nosotros que estamos ahí al pie del cañón. Entonces, todos los comercios del metro que tuvieron que cerrar o que recibieron la orden de cerrar, se les perdona la renta de abril y de mayo. Los que están abiertos, pues bueno, están todavía en la discusión pidiéndole algo al gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo están las cifras? Las cifras de esta noche. Ha insistido el doctor López-Gatell que la situación empezará a cambiar, que iremos a la normalidad cuando se aplane, así dicen, se aplane la curva. Pues hoy, al día 50, la curva está lejos de aplanarse, sigue subiendo y sigue subiendo considerablemente. A la mitad del periodo de esta crisis teníamos 367 contagios. Hoy, día 50, son 6,875 contagios que además se pueden multiplicar por 8 y darían más de 50,000. Eso es por contagios. Vamos a ver. Tampoco se aplana la curva, desde luego, por número de muertos. Hace 15 días eran 50 mexicanos muertos. Esta noche se informó que son ya 546. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cifras en el mundo? Pues Estados Unidos sigue dominando la atención. 700,000 contagios, 36,000, casi 37,000 muertos, ya prácticamente doblando el número de muertos de España. México, 546 muertos, lo veíamos, 6,875 contagios. En las últimas 24 horas, casi 4,000 muertes en Estados Unidos. Italia y España siguen con una cifra muy alta, cercana, 575 en Italia, 687 en España. Y ya veíamos que en México, 60 personas muertas en las últimas 24 horas. Y hoy la Secretaría de Salud dio a conocer los casos de contagio por municipios. 10 municipios en México ya superan 100 casos. Son datos de la Secretaría de Salud actualizados esta noche. El municipio más afectado en todo el país es Tijuana, con 280 contagios, donde esta semana se comenzaron a ver cuerpos acumulados en el Hospital Regional número 1 del Seguro Social, sumado a las quejas de médicos por falta de insumos. Le sigue Culiacán con 247. En tercer lugar está Iztapalapa, con 212 casos.
En esta alcaldía está la central de abasto, donde hemos visto imágenes como estas. Pues ahí está, porque justo en Iztapalapa seguimos viendo imágenes de entrega de apoyos como esta. Es la entrega, son imágenes de ayer. Entrega de vales de despensa del programa Mercomuna. Estos vales son repartidos por el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía de Iztapalapa. Los reparten afuera de Lecherías Liconza y es para la población afectada económicamente por el coronavirus. Y ahí están otra vez las largas filas sin sana distancia. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los otros municipios con más contagios. Otras 3 alcaldías de la Ciudad de México están entre los primeros 10 lugares de contagios de todo el país. Se trata de Gustavo Amadero, que ocupa el 7º lugar, Miguel Hidalgo en el 9º y Tlalpan en el 10º. Cancún ocupa el 4º lugar con 201 casos. Mexicali el 5º con 200. La ciudad de Puebla es el 6º lugar con 196 contagios, donde las protestas de médicos por falta de insumos no han faltado. Y Villahermosa en Tabasco es el 8º lugar con 156 casos. Los 10 municipios con más contagios en México. Por cierto, hoy, después de lo que dijo, o a propósito de lo que dijo el gobernador de Baja California, hoy, desde luego no por esa razón, pero la Organización Mundial de la Salud advirtió que muchos países, no menciona cuáles, deben revisar sus cifras de contagios y muertes por el coronavirus para que se sepa en verdad cuál ha sido el alcance de la enfermedad. La encargada de gestionar la pandemia para la Organización Mundial de la Salud, María Van Kerkhove, pidió hoy a los países con contagios que este ajuste se dé lo antes posible para mejorar las estrategias que combatan a la pandemia. Además, mucha desconfianza. Cristal, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Además, desconfianza hasta de la Organización Mundial de la Salud con las cifras. Hemos estado viendo en lugares como Ecuador, Guayaquil, que aquí hemos dado seguimiento, donde reportan como cifra oficial poco más de 400 muertos, y hoy el gobierno tuvo que reconocer que son más de 6,700 las muertes, pero no tienen pruebas para realizar a los cuerpos. En Chile también tratan a los muertos como casos ya resueltos o como casos recuperados también. Sí. Así que hay un manejo de cifras ahí diferente en los países. Y ahora vamos a ver, Ciro, este testimonio. Es un migrante hondureño, un testimonio que obtuvo Javier Alarcón. ¿Usted es de los que no se puede quedar en casa? No, mi hermano. ¿De dónde eres? De Honduras. ¿Cuándo llegaste a México? Llevamos una semana aquí y 7 días. ¿Y la chiquita cuánto tiene? 2 años y medio, tío. ¿Sí has escuchado del coronavirus? Sí, mi hermano, pero pues, por la situación que nosotros andamos, no andamos lugar donde quedarnos, no andamos casa. ¿Duermes en la calle? En veces sí, tío. En veces hay gente buena que nos tira cantoneada ahí en su casa para podernos quedar, bañarnos, comer, dormir un poco bien, ¿me entiendes? Más miedo tengo de no comer, más miedo tengo de no dormir en un lugar seguro, más miedo tengo de que nos haga algo, alguna maldad, ¿me entiendes? La gente maldosa que anda aquí en México. Y hablando de migrantes, un juez federal ordenó al gobierno federal poner de inmediato en libertad a los migrantes indocumentados que formen parte de los grupos vulnerables y que estén en mayor riesgo por la pandemia de coronavirus. ¿De quiénes estamos hablando? De los migrantes mayores de 60 años, aquellos que padezcan alguna enfermedad crónica, aquellos con algún tipo de discapacidad, los menores de edad también. El juez federal, Jonathan Bass, determinó que las autoridades federales están obligadas a garantizarles a estos migrantes sus derechos de residencia, que incluyan acceso a beneficios de salud. Esta decisión se dio por el amparo interpuesto por organizaciones civiles de migrantes. Esto no le va a gustar nada al gobierno de los Estados Unidos. Y supongo que en esta situación el gobierno mexicano no va a meter un amparo, no va a interponer un amparo para frenar esta determinación. ¿Y a dónde van todos estos migrantes? ¿Dónde quedan? Sí, y hay esperanza, Ciro. Te platico que con un estudio clínico se da esta esperanza. La está realizando la Universidad de Medicina de Chicago, que reclutó a 125 personas con coronavirus para probar la eficacia de un antiviral conocido llamado Remdesivir.
todos los pacientes fueron tratados con dosis diarias de este fármaco desarrollado para tratar el virus del ébola, y de los 125 enfermos, 113 estaban graves, pero después de una semana la mayoría de los pacientes fueron dados de alta y estos ensayos se están realizando, sirven a otras instituciones alrededor del mundo para probar la eficacia de este medicamento. Ojalá esa sería la gran noticia para el mundo. Bueno, el presidente López Obrador insistió que su gobierno, cambiando de temas, ahora vamos a regresar al coronavirus, insistió que su gobierno no está investigando al expresidente Peña Nieto. No hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento, en contra del expresidente Peña Nieto. Puede ser que alguien solicitó a la Oficina de Inteligencia Financiera que hiciera ese trámite ante la Comisión Nacional Bancaria, pero no es un asunto del gobierno federal, no es algo que corresponda al Poder Ejecutivo. Bueno, pero ya hay dudas. Desde ayer la periodista Penilei Ramírez dio a conocer en Univisión que en las últimas 3 semanas la Secretaría de la Función Pública ha solicitado información bancaria sobre Enrique Peña Nieto, sus familiares y varios excolaboradores. Univisión informó que tiene decenas, así dicen, y ahí están, decenas de documentos que muestran que hay una investigación de evolución patrimonial sobre el presidente, su familia y colaboradores. Y hoy, al mediodía, la Secretaría de la Función Pública precisó en un comunicado que tiene las facultades de investigar las declaraciones patrimoniales de cualquier exservidor público. Pues sí. Y dijo que esas investigaciones no significan una acusación en contra de nadie. Pues sí. La Función Pública dijo que el hecho de solicitar información a cualquier dependencia sobre estas investigaciones no tiene nada de extraordinario, que es simplemente un seguimiento de trabajo. Pues sí, pero lo están solicitando sobre el presidente Peña Nieto, sobre su familia y sobre colaboradores. Es decir, sí lo están investigando. Y la Secretaría de la Función Pública no es la Fiscalía General de la República. El titular el jefe de la Secretaría de la Función Pública, como de todas las secretarías del gobierno mexicano, es el presidente de la República. Regresando al tema del coronavirus, vamos a ver estas imágenes. Desde hoy ya hay elementos, bueno, aquí son 12 elementos de la Guardia Nacional, están resguardando el Hospital de la Raza del Seguro Social en el norte de la Ciudad de México. Estos elementos van a estar desarmados, van a vigilar estacionamientos, accesos y puntos importantes del hospital, principalmente donde se está atendiendo a pacientes con coronavirus. No solo en este hospital, nos informó que hay ya 500 elementos en 6 instalaciones del Seguro Social y 21 del Seguro Social para lo mismo, para resguardar la seguridad de médicos, de enfermeras, de pacientes. Ahí está la Guardia Nacional. Muchas gracias por los comentarios que nos hicieron llegar, por la historia que presentamos anoche, hablando de hospitales, los testimonios de indigentes, de personas en situación de calle que viven afuera del Hospital General, que nos contaron cómo están desprotegidos frente a la crisis sanitaria. Un trabajo anoche de Miriam Moreno. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, hoy Humberto Padgett encontró a este personaje que habla así del presidente López Obrador. ¿De dónde es usted? Tabasco. Anda lejos, ¿no? 12 horas. ¿Le cae bien o le cae mal su paisano, el que vive en el otro palacio? Yo creo que para este tiempo, para este momento, es la persona que debe estar sentada en la presidencia, aunque haga las cosas a veces mal o bien, nadie nace siendo presidente. Saludos a mi pejito, mi presidente. Bueno, David, ¿fue acertada o no la respuesta de la Secretaría de Hacienda por la mala noticia, por la baja calificación que hacen las calificadoras a la economía mexicana, David? Para eso, mejor que se escondiera Arturo Herrera. La respuesta que da tanto en el boletín de prensa como en redes sociales es, por lo menos, para meter la cabeza en un agujero. Pero ahorita que baje te explico qué tan mala fue y qué tan insuficiente.
Uy, para meter la cabeza abajo de un agujero o en un agujero, Cristal. Continuamos, Ciro. Hoy el gobierno de la Ciudad de México presentó el protocolo de actuación para el manejo de personas que hayan fallecido por sospecha o confirmación de coronavirus. Este protocolo establece cómo deben ser los restos tratados, pues en 3 escenarios distintos, ya sea muerte en domicilio, en hospital o en la vía pública. Enferma de COVID-19 fallezca en su domicilio, sus familiares deberán avisar a la policía, a Locatel o al 911 para que se notifique a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud enviará a alguien al domicilio para que certifique el fallecimiento por COVID y sanitice la casa. También se tomarán medidas de prevención y aislamiento de quienes hayan convivido con la persona fallecida. Cuando la persona fallezca en un hospital, público o privado, será la administración del hospital la encargada de la certificación y la sanitización. En caso de muerte en vía pública, los servicios periciales del Ministerio Público serán los encargados de emitir el certificado de muerte por COVID-19 y las alcaldías las responsables de sanitizar el área en la que falleció. En los 3 escenarios, la familia del fallecido podrá contratar una funeraria privada, o en caso de ser población vulnerable, el gobierno ofrecerá servicios funerarios gratuitos. Algunas funerarias aseguran estar ya preparadas para esta contingencia. Los restos podrán ser sepultados o cremados y las cenizas serán entregadas a la familia. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que no se recomienda realizar necropsias, funerales ni velorios, ya que el nivel de contagio de esta enfermedad permanece en el cuerpo aún después de la muerte. Se podrán realizar reuniones en honor al familiar fallecido mientras no sean mayores a 20 personas, y los restos no podrán ser trasladados fuera del país ni de la Ciudad de México. En el protocolo de la Ciudad de México se establece que cuando no haya un familiar o ninguna persona reclame el cuerpo del fallecido o se desconozca la identidad de esta persona que murió, se dará aviso a la Comisión de Búsquedas de Personas para que intente localizarlos y serán enterrados, no cremados. Por cierto, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo de la Secretaría de Salud en el que se prohíbe la cremación de estos cuerpos no identificados, como les comentaba, o no reclamados de estas personas que hayan muerto por COVID-19. Este acuerdo establece que deben usarse fosas individuales o fosas específicas para este tipo de casos. Esta disposición debe ser acatada Empezaremos a ver por todos entonces los estados. Imágenes como las de Nueva York. Ojalá no. Justo. Ojalá no Italia, crezca tanto Ciro, el número de muertos. Italia, Ecuador, Estados, Nueva York. Sí, el mismo Nueva York. Imágenes de este tipo, Ciro. Bueno. Y en otras cosas, Ciro, déjame platicarte que la sesión del próximo lunes en el Senado, que se pretende pues aprobar la ley de amnistía, se está tambaleando. El bloque opositor, estamos hablando de PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, ya adelantaron que no van a participar en esa sesión, que no lo harán porque sería para cumplir la solicitud del presidente López Obrador. Y uno de los argumentos de estos senadores de oposición es que en caso de que se dé una sesión el lunes, de los 128 senadores, unos 40 de ellos tienen más de 60 años. ¡Qué duro! Ahí está la lista de algunos de ellos. Hay de todos los partidos, son población altamente vulnerable en caso pues de contagio. Frente a esta circunstancia, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, reconoció hoy que le está costando trabajo garantizar esta sesión, la sesión del lunes. La ausencia de los 4, y lo digo con toda honestidad, la ausencia de los 4, PRD, PRI, PAN y MC, los 4, si se ausentan, nos hacen difícil lograr el quórum. Si en condiciones normales nos complicamos para lograr el quórum, imagínense en emergencias, donde tenemos problemas de traslado, donde no hay boletos de avión, donde las líneas aéreas han suspendido, donde hay personas mayores de 60 años que tienen cuidados intensivos o cuidados en su salud. Es decir,
No está fácil para mí como coordinador del grupo parlamentario y no estoy obligado a lo imposible. Y si no está fácil para Ricardo Monreal, pues entonces no está fácil para nadie. Veremos. No sé si habrá quórum. No habrá votación para sacar esta ley. Y veremos pues si se logra concretar esta sesión de lunes, Ciro, que no creemos, él mismo lo dice, no cree que se complete el quórum, que haya quórum, para que se vote esta ley, la ley de amnistía, que el presidente pide que se acelere para dejar libres a los presos que puedan ser vulnerables de contagio de coronavirus. Y vamos a cambiar de tema porque vamos a ver las siguientes imágenes, son de hace apenas un par de horas, son del momento en que elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México rescataron a una joven de 20 años que fue secuestrada. Este operativo ocurrió en la colonia del Carmen, que está ubicada en la alcaldía de Coyoacán, a unos 10 minutos de distancia de aquí de Grupo Imagen. La joven fue secuestrada ayer y sus captores exigían $500,000 para liberarla. El papá de esta joven denunció y hace unas horas la Fiscalía montó este operativo, rescataron a la joven y detuvieron a 2 de los secuestradores. Sí. Bueno, muy bien. Gracias Cristal. Gracias, buenas noches. Antes de ir a una pausa, termina una semana que para nosotros, para quienes trabajamos en este extraordinario grupo, fue una semana muy especial por esto. Estamos frente a un nuevo reto. Nos toca a todos. Pero nosotros aprendimos a actuar juntos. Codo a codo hemos salido adelante y esta vez no será la excepción. Hay algo que nos identifica y que todos los mexicanos conocemos perfectamente: la solidaridad. Y es ahora cuando hay que demostrarla. Por ti, por nosotros, por México, estamos presentes uniendo fuerzas con el gobierno federal, poniendo lo que mejor sabemos hacer: cuidar tu salud. Porque cuando México nos llama, estamos presentes. Ustedes desde sus casas, nosotros desde aquí. Hospitales Ángeles. Hoy más que nunca queremos un México lleno de vida. Qué orgullo, qué orgullo. Este video lo subió hace unas horas a sus redes sociales nuestro director, el director general de Grupo Empresarial Ángeles, Olegario Vázquez Saldir, y desde luego pues es parte del anuncio de colaboración que se presentó el lunes. La colaboración entre hospitales privados y el gobierno del presidente López Obrador para enfrentar esta crisis. Qué gusto y qué orgullo. Por la mañana hablamos, los que no tienen muy buenas noticias que dar son los señores restauranteros. Por la mañana hablamos con Francisco Fernández, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, la Canirac, y nos dijo que extender la cuarentena hasta finales de mayo va a generar un impacto 3 veces mayor a lo que habían calculado. Por lo tanto, los restauranteros estiman en 300,000 personas las que van a perder su trabajo solo en este gremio, en el de los restaurantes. La Secretaría de Hacienda publicó, por cierto, un acuerdo para evitar que los consumidores paguen una tarifa de luz más alta si su consumo promedio mensual excede el límite de la tarifa doméstica de alto consumo durante este periodo de cuarentena, lo que dure. Es decir, que a los usuarios que consuman más luz entre el 30 de marzo y hasta que acabe, hasta una semana después del fin de la emergencia, no se les va a aplicar la tarifa de alto consumo y se les va a cobrar la tarifa que tenían. Esta medida solo aplicará para usuarios domésticos. Más presión para la economía mexicana. Hoy la agencia Moody's bajó la calificación de la deuda de México. Para Moody's, pues los factores que inciden en esta baja calificación son la débil perspectiva de crecimiento, el deterioro en la situación de Pemex y un menor crecimiento en los ingresos fiscales de México. A su vez, Fitch Ratings volvió a recortar la calificación de Pemex, a la que colocó en grado de especulativo. Ahora David nos va a explicar de qué se trata esto. Lo cierto es que las 3 principales agencias le han bajado calificación a México en menos de un mes. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda
se limitó a señalar que México se mantiene en un nivel de grado de inversión y que sigue teniendo acceso al financiamiento, al dinero en los mercados internacionales y con condiciones favorables. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, tuiteó: es la primera vez en nuestro historial de calificaciones soberanas que Moody's nos baja la calificación. ¿Se acuerdan de aquella mujer que dice que el príncipe de Arabia Saudita le aplaudió y que puso de rodillas a López? Ella, Rocío Nale, es la que tiene en gran medida la culpa de lo que está pasando. Petróleos Mexicanos es un lastre pesado, pesadísimo para el gobierno mexicano. Las calificadoras, ya las tres, siguen recortándole el grado de inversión a la deuda soberana, que aún no se ha perdido. En algunas de ellas estamos a 2 escalones, en algunas estamos en el último. Y Pemex, 2 de 3 calificadoras, y eso porque Standard & Poor's todavía no ajusta, ya se perdió el grado de inversión. Se convierte en un... Ya se perdió el grado de inversión en 2 de 3, lo cual haría que muchas de los inversionistas corporativos ya no puedan invertir en petróleos mexicanos. Con una puedes más o menos, con 2 ya no puedes, y con 3 está prohibido. ¿Cuál es el resultado de esto? Seguimos con la terquedad como país de seguir tratando de creer que Pemex lo vamos a rescatar y que nuestros pleitos de centavitos, cuando están hablando de millones, son grandes triunfos nacionales por los cuales le aplauden a la señora Nale. Seguimos creyendo eso, está bien. Creamos lo que querramos como país. La realidad es que va a ser mucho más caro comprar deuda mexicana a partir del próximo lunes. Si baja la calificación de la deuda soberana de México, baja la calificación de todos los emisores de deuda. ¿Qué significa esto? Que hemos pasado de que colocábamos 1.7 puntos porcentuales arriba de los bonos del Tesoro a 4. Cada vez es más caro conseguir dinero, cada vez es más difícil conseguir prestado, y eso hace que la economía se recupere menos lento. Y otro que también hoy merece un premio es el señor Arturo Herrera. Al secretario de Hacienda, creo que mejor se debería callar. Arturo Herrera emite un comunicado de prensa que es patético. Ese comunicado de prensa es patético. Decir, no, hombre, estamos bien, todavía tenemos grado de inversión, tiene razón. Y tenemos líneas de crédito, la línea contingente. ¿No quiere decir el presidente que no vamos a tomar crédito? Si tomamos la línea del Fondo Monetario Internacional, tomamos crédito. Si tomamos las líneas multilaterales, tomamos crédito. No que no vamos a tomar crédito o que se pongan de acuerdo. ¿Tomaremos crédito como debe ser o no lo tomaremos? La respuesta es una respuesta tibia, perdidona, diciendo a todo el mundo le está pasando. Pues mal de muchos no es remedio de nada, ¿eh? Y tú has sido muy entusiasta en tu crítica con el secretario Herrera. Yo creo que a la Secretaría de Hacienda se le está acabando el espacio y se le está acabando el tiempo. Cuando las calificadoras ponen, puedes decir lo que quieras de las calificadoras, pero son necesarias, son indispensables, son fundamentales para poder conseguir financiamiento. No solo el gobierno, o sea, no solo el país, no solo Pemex, no solo CFE, sino las empresas. Y eso significa menor posibilidad de recuperación, significa estar más tiempo en el piso. Híjoles, remátala, David. Y porque hay algunas cosas que se hace bien la Secretaría de Hacienda, acaban de informar que aunque la gente se pase en el consumo durante toda esta emergencia sanitaria, no va a cambiar de tarifa, seguirán pagando lo que pagaban antes de la emergencia sanitaria. Hacemos una pausa y al regresar un personaje raro de la primera fila de las mañaneras engañó al presidente López Obrador. El cártel del periodismo de la mentira. Ciro Gómez Leiva y otros periodistas más acusan a su gobierno de estar jugando a Dios. ¿Me podría explicar si su gobierno juega a ser Dios? El cártel del periodismo de la mentira. En fin, regresamos con un comentario sobre lo que ocurrió en la mañanera. Un personaje raro al que sientan en la primera fila de la mañanera engañó al presidente López Obrador. Lo engañó así. El cártel del periodismo de la mentira, entre ellos el señor López Dóriga, quien mata y luego resucita a un connotado empresario, o Ciro Gómez Leiva, quien acusa que la publicación de la guía
de bioética, de asignación de recursos de medicina crítica, en donde se definen a qué pacientes se deberá de saldar, acusan a su gobierno y otros periodistas más, acusan a su gobierno de estar jugando a Dios. ¿Me podría explicar si su gobierno juega a ser Dios? Sin reparar en la mentira, el presidente la emprendió en mi contra. Me llamó adversario. Adversario. Yo trato de hacer periodismo, trato. Y nunca, ni yo ni nosotros dijimos eso que le dijeron al presidente que dije sobre la guía bioética. En cada unidad de salud donde se atienda a pacientes de COVID-19, se formará un equipo de triaje, que será el encargado de asignar los recursos escasos de medicina crítica. La prioridad de atención la tendrán los propios médicos y todo el personal de salud. Para el resto de los pacientes, se utilizará un sistema de puntos, cuyo objetivo es salvar la mayor cantidad de vidas y la mayor cantidad de años de vida. Que quede claro, si se llega, Cristal, buenas noches, si se llega a esta situación, ojalá no sea el caso, y ya no quepan las personas en los hospitales, entonces se optará primero por los más jóvenes. Sucedió en Italia, Ciro, ¿eh? Y al final, los viejos. Incluso algunos adultos mayores cedían su oxígeno para los jóvenes. El jueves de la semana pasada, el presidente López Obrador pidió una tregua a todos los medios. Nosotros aquí, ante ustedes, ofrecimos ser obsesivamente rigurosos en el manejo de la información y especialmente cuidadosos en los adjetivos. Hemos cumplido. Gracias, se quedan con ¿Qué importa? Vamos a salir adelante. Buen fin de semana dentro de todo. ¡Ánimo!